gusto que esté en la casa del Señor hoy y podamos estudiar nuevamente estos breves minutos, un poco más de su palabra. Y en lo que usted se está acomodando, está tomando su lugar, yo le voy a pedir por favor que siga, por favor, teniendo ahí su Biblia abierta en el capítulo 12, en la carta a los Romanos. Una carta en la que hemos estado insistentemente estudiando. Y la verdad les puedo asegurar, hermanos, que ya hubiéramos terminado este capítulo 12, pero he decidido, la verdad, abordar una serie de puntos que considero son muy importantes, son muy necesarios que nos enfrasquemos en ellas. Por lo tanto, vamos a continuar precisamente donde nos quedamos el domingo anterior, que es a partir del versículo 16 al 21, para concluir finalmente este capítulo hermoso que Pablo nos expone. Sin embargo, como siempre, permítame hacer un breve énfasis en lo que tocamos el domingo anterior, porque hablábamos de un tema muy interesante, ¿no? Que tenía que ver con la hipocresía precisamente en el corazón. Y expliqué cómo es que de alguna manera nosotros venimos lidiando, ¿verdad?, con ese corazón renuente a querer hacer lo malo, porque nuestro corazón obviamente está injertado, aunque no nos gobierna. Lo cierto es que seguimos lidiando con el pecado, y en nuestras conductas, esa conducta es parte precisamente de algo que desea envolvernos y que de alguna manera, tal vez no nos demos cuenta, lo practiquemos, pero Dios dice que no. Precisamente quiere que nos alejemos de toda hipocresía en nuestro corazón. Hablábamos del pecado, cómo lo corrompió, y expliqué 3 motivos por qué la iglesia tampoco, decimos nosotros, está exenta, ¿no?, de esa conducta. Y lo vuelvo a comentar, es precisamente porque el pecado lo ha corrompido todo. Ciertamente su iglesia, la iglesia del Señor, es santa, es preciosa, es digna, es santa porque es del Señor, pero ciertamente ha sido, de alguna manera, se ha visto envuelta en estas cosas porque el pecado sigue ejerciendo alguna especie de presencia, ¿no?, en nosotros. De hecho, lo hace, lo sigue ejerciendo, aunque no nos gobierne, y eso tenemos que reconocerlo. No estoy diciendo que el pecado gobierna la iglesia, no, para nada. Lo que estoy diciendo es que el pecado tiene una injerencia precisamente en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la iglesia, y es precisamente contra lo que nos encontramos luchando. Otro punto es precisamente nuestra relación y servicio, qué tan genuina es, y yo te llevaba a que reflexionaras en esto, porque precisamente yo te decía que si nuestra relación es sincera con Dios, que es algo contrario, que es contrario precisamente a la hipocresía, nuestra relación precisamente va a ser genuina. De ahí la importancia de ser sinceros, de ser honestos y no actuar con hipocresía o simulación. Soy enfático en esto: si somos genuinos en nuestra relación con Dios, será genuina nuestra relación con nuestros hermanos. Es una relación vertical, pero también es una relación horizontal. Se maneja transparente, siempre transparente y expuesta a la luz de las Escrituras, que es lo que nosotros deseamos. Fuimos exhortados como colaboradores del Señor a no tomar el servicio que tenemos como iglesia, como miembros del Señor, de alguna manera inútil, vacía, ¿no?, vana, como dice la carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. Y concluimos con la clase de servicio que Dios demanda en nosotros: un servicio en pureza, conocimiento, constancia, bondad, un amor sincero, en palabras de verdad y en el poder de Dios. Yo quiero concluir el capítulo. Bueno, algún día vamos a estudiar la carta a los Romanos, que Dios nos... De hecho, les pido mucha oración, porque ya estoy pidiéndole a Dios que me dé luz, entendimiento, qué es lo que vamos a seguir estudiando, y ya estamos concluyendo esta serie, nos encontramos en la recta final, pero definitivamente la carta a los Romanos todavía no la vamos a estudiar de manera positiva, ¿no?, porque hay mucho más que abordar. Sin embargo, yo sí les pido que me ayuden a orar por lo que Dios va a seguir colocando en nuestros corazones. Y te decía, queremos terminar esta serie, yo creo este domingo, si no el próximo, partiendo del versículo en el que nosotros nos quedamos, el versículo 16. Así que a partir de ese versículo vamos a continuar leyendo, vamos a continuar estudiando, vamos a terminar y vamos a analizarlo de una manera más pausada, más enfática. Hay muchas cosas, honestamente, que hay que analizar más a profundidad, pero el tiempo obviamente no nos va a alcanzar. Yo sí les pido nada más que tengan paciencia, porque ya lo hemos leído. Lo que quiero es que ahora lo leamos, pero seamos profundos o escudriñemos qué es lo que está diciendo versículo a versículo expositivamente Dios en esta palabra.
Y si hay algo que yo quiero mencionar primero que nada es que debemos entender que lo que Pablo nos está diciendo es que no se trata de una recomendación, hermano. Lo que Pablo nos está exponiendo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos son una serie de instrucciones. Hermanos, son instrucciones, o sea que tu oído esté atento a eso. No es algo que, mira, te recomiendo si quieres, tal vez, puedes, no, debes hacerlo, debemos hacerlo. Si nuestra conducta nos está guiando en un sentido contrario a lo que Dios dice, tú tienes que entender que esta instrucción te está guiando precisamente a tu deber para con la iglesia, para con los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo debemos nosotros reaccionar o responder en nuestra conducta? Porque la salud de la iglesia y la salud de cada miembro, la alabanza de las escrituras que nosotros deseamos proclamar por nuestra conducta, efectivamente dependerá en mucho de lo que nosotros verdaderamente vivamos. O sea, no solamente es proclamarlo y cantarlo y leerlo, es vivirlo. Porque la Biblia es 100% práctica. Amén. Y esto no implica obviamente a ancianos nada más y a diáconos, es para todos, hermanos, para todos en general. Así que el versículo 16, lea conmigo por favor, dice, tengan el mismo, ¿qué cosa? Sentir unos con otros. Ve cómo nos está comprometiendo, cómo nos está llevando a fraternizar. De hecho, la palabra sentir trata precisamente de entender la clase de relación que debe haber entre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Y la palabra sentir la podemos entender de una manera más clara como la nueva versión internacional nos las explica. Vivan literalmente en armonía, eso es lo que está diciendo. O sea, eso es lo que está diciendo, que tengan el mismo sentir, aprendan a vivir en armonía. En otras palabras, aprendan a fraternizar, aprendamos a fraternizar, aprendamos a vivir en la unidad que Dios nos está demandando. O como dice Pablo en los Corintios, no tengo ahorita la cita en mi mente, pero lo dice de una manera muy clara, ¿no? Pónganse de acuerdo literalmente. Y es que ponerse de acuerdo, este sentir que debemos de tener mutuamente, tiene que ver porque precisamente nosotros, obviamente va a haber diferencias entre nosotros. Vamos a tener diferencias. Pero lo que Dios quiere es precisamente que en esas diferencias que van a haber nosotros aprendamos a fraternizar, que aprendamos a mantener la unidad, a ponernos de acuerdo. Y es interesante cómo Pablo aborda esto con otras iglesias, por ejemplo en la iglesia de Filipos, capítulo 4, versículo 2, dice, sientan una misma cosa, que en esencia es lo mismo, vivan en armonía, o sea, manténganse unidos. Ciertamente va a haber cosas que van a querer hacerlos dividir, que se van a interferir entre sus relaciones, pero lo que Dios está demandando a nosotros es que nosotros aprendamos a fraternizar. O la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, en conclusión, así termina, sé todos de un mismo sentir. Y nos dice cómo es eso, cómo es de ser de un mismo sentir. Compasivos, fraternales, misericordiosos, hermanos, esta palabra es muy importante, misericordiosos y de espíritu humilde. No digo que las demás no lo sean, todas son importantes, pero misericordiosos es muy importante. Obviamente de espíritu humilde. Y continúa el versículo 16, no sean altivos en su manera de pensar. Esta es una manera contraria, ¿no?, a lo que Pablo nos está diciendo. Es decir, mira, tienes que aprender a fraternizar y lo que no tienes que hacer es esto que te voy a decir ahora. No seas altivo en tu manera de pensar. Y no sé si te acuerdas, pero esto que está diciendo Pablo en el versículo 16 tiene que ver con el versículo 3, que nos dice precisamente de esta misma carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3, no tengan un mayor concepto de sí mismos del que deben de tener, piensen con buen juicio según la medida de la fe. En pocas palabras, no sean altivos. Otra vez está insistiendo en esto, y es interesante que lo vuelva a repetir. No tengan un mayor concepto de sí mismos del que deben de tener, piensen con buen juicio según la medida de la fe. Dios nos ha dado, en esta fe, de la clase de fe que está hablando Pablo, les decía, no de una fe salvífica, sino de una fe que tiene que ver con la autoridad que Dios te ha dado, en este caso, en el desarrollo de tu ministerio. Cualquier ministerio que sea, Dios te ha dado una porción de autoridad, ejércela, que no se te suba, en pocas palabras. Y Pablo lo está volviendo a decir, no perdamos el piso, no seas altivo, no tengas un juicio mayor del que debes de tener, sé equilibrado, sé moderado, sé prudente, en pocas palabras. E insiste, continúa el versículo 16, léalo conmigo, sino condescendiendo con los humildes. Está conmigo en el versículo 16. Yo estoy en la Biblia, nueva versión de las Américas, nueva Biblia de las Américas, perdón. Dice, sino condescendiendo con quién, con los humildes.
¿Sí está ahí conmigo? Sí. ¿Cómo dice en la versión Reina Valera? No antiguos, sino asociados por el juicio. Así es, asociados, otra palabra muy interesante. Condescendiendo, hermanos. Aprendan a asociarse, a complacerse. Una palabra muy familiar con ella también es la solidaridad, ¿no? Seamos accesibles entre nosotros, agradables, de buen trato, tolerantes. Hermanos, es un deber que nosotros debemos de tener porque evidentemente somos personas débiles. Evidentemente somos diferentes, pero lo que Dios nos está mandando es precisamente que entre nosotros seamos accesibles, seamos tolerantes. No estoy hablando de tolerancia al pecado, ¿eh? Aquí estoy hablando de tolerancia en cuanto a conductas que no nos lleven a ese punto de decir estoy rayando en el pecado. No está llevándonos a ese punto Pablo. Pablo nos está llevando a entender que hay puntos, hermanos, en los que verdaderamente necesitamos aprender a ser tolerantes, a ser accesibles y a encontrar que detrás, o como usted, del ángulo en el que usted lo quiere ver, en lo que se nos está demandando, se nos está pidiendo por parte de un hermano, nosotros podemos encontrar sabiduría en ello y tratar de ser condescendientes, tratar de complacerlo, tratar de darle un gusto al hermano, aprender obviamente a mantener la unidad, en este sentido un trato amable, ¿no? Fraternizar, que es lo que Pablo sigue insistiendo. Pero en el versículo 16, si usted sigue conmigo, dice otra vez, no sean sabios en su propia opinión. Es como si Pablo nos está diciendo, mira, esto es lo que debes de hacer, pero date cuenta también cómo no vas a lograr fraternizar con tu hermano. Cómo no vas a lograr ser condescendiente, cómo no vas a lograr la humildad con tu hermano, bueno, precisamente siendo altivos o precisamente siendo una persona que se cree sabia en su propia opinión. De ahí que Pablo nos recomienda, no nos consideramos sabios en nuestra propia opinión. Hay personas que se empecinan, no, es que esto es así porque así debe de ser. Se atribuyen ese grado, ese nivel de sabiduría, al grado de que ellos consideran que simplemente son poseedores de una verdad y no están dispuestos a escuchar a nada ni a nada. Y eso está mal. Lo que Pablo quiere precisamente es que seamos condescendientes, solidarios, nos complazcamos, aprendamos a escuchar. A veces somos muy cerrados, ¿no? No queremos escuchar a nada ni a nadie, simplemente lo que yo digo eso es y punto. Bueno, Pablo dice, no sean sabios en su propia opinión. Aquí hay un punto interesante, cómo lo aborda la Biblia Septuaginta. Y es muy interesante y lo quiero enfatizar porque pudiera provocar confusión, que no es el punto obviamente. Pero dice, no os hagáis prudentes ante vosotros mismos. O sea, no dice no se hagan sabios. Lo que está abordando es la prudencia. Y nosotros hemos dicho que la prudencia pues es algo que nosotros debemos tener, poseer en nuestro corazón. Pedirle a Dios que nos dé modestia, humildad, mansedumbre y todo lo que implica obviamente esta virtud, ¿no? De la prudencia, obviamente bíblica. Pero en este caso se está refiriendo a una prudencia que tiene que ver con una sabiduría, pero en el contexto negativo. Precisamente porque el versículo 16 lo aborda así, no sean sabios en su propia opinión, o es decir, no sean prudentes ante vosotros mismos, dando a entender que esa sabiduría lo que está llevándote es precisamente a creerte sabio en tu propia opinión. Esa sabiduría que lejos de generar una relación abierta, de fraternizar con tus hermanos, lo que hace es precisamente mostrarse ausente con tu hermano. ¿Por qué? Porque te sientes mucho más valioso, más sabio, más intelectual que tu prójimo y actúas precisamente de una manera no humilde. De ahí que la prudencia en este sentido lo está enfocando de una manera diferente. Es decir, esa sabiduría que tú a veces poseemos, obviamente, pero que nos lleva en un contexto negativo, nos lleva a creernos mucho más sabios que los demás. Pero la Biblia Septuaginta así lo menciona, como personas prudentes. Una prudencia que lejos de llevarnos a ser sabios, bíblicamente nos lleva a no mantener relaciones precisamente correctas entre nosotros. Nos lleva a creernos o a vernos a nosotros mismos como altivos, soberbios, fríos, incluso en las relaciones que podamos sostener los unos con los otros. De ahí a que Pablo insiste en este punto, sean condescendientes, insisto, sean humildes, sean condescendientes, sean solidarios, aprendan a conocer las necesidades que tenemos mutuamente y obviamente buscar, como lo platicaba ahorita con un hermano, ¿no? ese punto de equilibrio. Y con eso vuelvo a insistir, esto es muy importante que lo tengo que decir, no estoy hablando de darle tolerancia al pecado, estoy hablando de la tolerancia en las conductas que muchas veces nos vamos a enfrentar y que muchas veces nosotros vamos a querer ser precisamente sabios en nuestra propia opinión, aferrarnos a una idea
y a no considerar la idea del hermano, a veces ni escucharlo. Pero lo que Pablo está diciendo es que sean condescendientes. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios lo que va a hacer es precisamente llevarnos a fraternizar. La sabiduría de Dios, hermanos, no nos va a llevar a la arrogancia. La sabiduría de Dios nos va a llevar a la humildad entre nosotros. No nos va a llevar a la indiferencia. Y eso es lo que Pablo desea, que esa sabiduría que es de Dios nos lleve a entender que debemos de aprender a fraternizar como familia de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo 16. Una sabiduría de Dios que no es piedra de tropiezo, que no entorpece las relaciones, que no muestra intolerancia, arrogancia o caras largas. Una sabiduría de Dios que luce como lo que es sabio, ¿no? ¿Tú te puedes imaginar lo que sería simular la hospitalidad? Recibir a tu hermano, por ejemplo, que tiene alguna necesidad en tu casa, y recibirlo con hipocresía, les decía el domingo pasado, ¿no? O simulando, ¿no?, que es bienvenido. Qué terrible, ¿no? Fuera. Bueno, eso es lo que Pablo no desea. Pablo no desea precisamente, no desea que esas conductas sean visibles en nosotros. Quiere que aprendamos a luchar en eso y que obviamente la sabiduría que nosotros demostremos sea una sabiduría bíblica, que nos lleve a fraternizar. No podemos ni debemos simular obviamente la tolerancia entre nosotros. Y yo les decía el domingo pasado que la sinceridad es un sello que nos distingue precisamente porque en el corazón de Dios, en el deseo de Dios para con nosotros y en nuestro corazón no debe de existir la hipocresía, no debe de gobernarnos. Pero continúa en el versículo 17. Léalo conmigo porque este es un punto que voy a abordar un poco más si me alcanza el tiempo. Dice, nunca paguen, ¿qué cosa? A nadie mal por mal. Es decir, no retribuyan el mal que hayan recibido a su prójimo. No lo hagan, no retribuyan ese mal. Esa es una lamentable conducta que la Escritura enfáticamente aborda y lo vamos a ver cómo lo aborda de una manera muy pues sí, enfática en este capítulo 12. Pero te cito algunas otras fuentes. Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Mirad que ninguno pague mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, uno para con nosotros y para con todos. 1 Corintios 4, versículos 12 y 13. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Esta es la actitud que asumía Pablo y los que con él estaban. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Vean la actitud, no hay un deseo de pagar esa maldad. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Ese es el deseo de Pablo y ese es el deseo que debe haber en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 7. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? Pregunta Pablo. ¿Por qué no mejor ser defraudados? Fíjate el versículo 8. Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Pablo exhortando y corrigiendo a una iglesia sumamente carnal, que es la iglesia de Corinto, pidiéndoles que mejor sufran la injusticia, porque ellos mismos se entrometen o son personas que entre ellas mismas, siendo hermanos, se están fraudulentando, ¿no? Se están cometiendo fraude entre ellos, ¿vale? Y es terrible ver que estas conductas eran comunes. De ahí que Pablo está enfocando precisamente esta enseñanza de esta conducta también para con la iglesia de Roma, porque no puede ser posible. No puede ser posible y es lamentable, hermanos, que en mayor o menor grado, yo no soy quien para decirlo, pero de alguna forma la iglesia de hoy también actúa inconscientemente de esta manera, asumiendo estas conductas. No digo que sea algo que se premedite hacer, pero de manera intuitiva, si tú quieres, muchas veces, siendo nosotros creyentes, así reaccionamos también, como si fuera un reflejo, ¿no?, de lo que éramos. Pero no, hermanos, no podemos vivir con ese reflejo tampoco. En actitudes, por supuesto que no. En nuestro servicio, el servicio mutuo, el servicio entre los santos, por supuesto que no debe de ser así. En la atención que nosotros tenemos para con los unos con los otros, la solidaridad que mostramos, la manera en la que fraternizamos, como Pablo lo está abordando, por supuesto que no debe de ser así. No debemos de actuar buscando pagar un mal con otro mal. Y te decía hace un momento, ¿no?, muchas veces actuamos de manera premeditada así, pero no debemos de actuar así. En actitudes muchas veces aplicamos la famosa ley del ¿qué? Ley del hielo, ¿no?, entre nuestros hermanos. No, hermanos, esas conductas negativas, no. Y ahorita vamos a abordar un poquito más de esto, pero hay quienes le llaman hasta la ley del talión, ¿no? Me lo cobro, a ver cómo, pero me lo cobro, te paso factura.
tristemente son conductas inmaduras y muchas veces de manera inconsciente las hacemos. Actuamos como que no pasa nada en nuestras relaciones, pero sí pasa mucho, al grado de que somos indiferentes. Y eso no debe ser así. Lo mismo en nuestro servicio, te decía. A veces buscamos no servirnos simplemente porque, bueno, es que él no me sirvió, no me ayudó el domingo pasado, pues yo tampoco le ayudo hoy para que vea lo que se siente. No, esa no es la actitud que debemos de tomar. Pablo nos enseña a tomar conductas humildes, no actitudes soberbias, en las atenciones que tenía. Ahorita hablaba con el hermano Leonel, le decía, no, modo de broma, hermano, te llamé entre semana y no me contestaste. ¿Y qué creen? Yo también le marqué y no le contesté. No, pero no fue adrede. No le contesté porque me agarró en el baño. Me estaba bañando, pero no le pude contestar. Sin embargo, le regresé el mensaje. Bueno, muchas veces, en ese sentido actuamos de manera inmadura también. No le contesto porque no me contestó. No, hermano, no es así. Hágalo de corazón, hágalo de buen corazón. Yo simplemente quería saber cómo estabas y ya sé que está bien. Amén. Pedro aborda mucho esta conducta en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, no devuelvan mal por mal. Pero también habla de los insultos. Fíjate, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis la bendición. En pocas palabras, hermanos, no paguen mal por mal, no paguen insulto por insulto, porque esta no es la manera en la que Dios nos está llevando a fraternizar. Esta no es una conducta correcta entre nosotros que decimos ser humildes, entre nosotros que decimos ser piadosos. Continúa el versículo 17, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si usted está ahí conmigo, a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, en este caso a los romanos, a la iglesia de Roma, es que las conductas que deben de identificar en nosotros sean conductas de honra, que vean cómo nosotros nos hemos servido, nos seguimos sirviendo y cómo somos personas dignas, porque representamos dignamente el nombre del Señor, dignamente la escritura que nosotros decimos vivir. De ahí que Pablo dice, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Y el versículo 18 es sumamente interesante. Si es posible, en cuanto ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Subraye si es posible, hermanos. Sí, es que a veces no va a ser posible. Existe la posibilidad de que el hermano no quiera asumir una conducta pacífica contigo y se esfuerza, pero parece que se esfuerza en lo contrario a fraternizar, ¿no? En mantenerse enojado, en mantenerse airado. Y tú y yo sabemos cómo debemos de proceder. Mateo 18:15 lo aborda claramente. Pero ¿qué hay con las otras personas que no creen en el Señor o que son incrédulos simplemente? Bueno, si no son familia de la fe, Pablo nos insiste también en que si es posible nosotros mantengamos la paz con ellos. Sí, hermanos, si ello implica que tengamos que acudir a un juzgado, sí, claro, la vida del creyente no tiene nada en contra de los juzgados, nada en contra de los abogados. Yo soy uno, por cierto, y eso no quiere decir que no vamos a nunca recurrir a la vía legal si no es necesario. Por supuesto que sí, Dios estableció las autoridades para algo y nosotros podemos recurrir a ella si de ello depende que podamos vivir en paz. Pero acuérdense que también el propósito no es simplemente discutir o tener un alegato, es la reconciliación. De ahí que si es posible busca la reconciliación en lo inmediato también por la vía legal, trata de reconciliar. Esto no aplica, y vale la pena porque lo voy a señalar, si no es que no alcance el tiempo, no aplica para nosotros como creyentes. Y hay evidencia bíblica precisamente en la carta a los Corintios de cómo entre los corintios hubo diferencias, dificultades, y Pablo los reprende y les dice que acaso entre ustedes no hay jueces que puedan determinar qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Entonces, no, hermanos, si hay alguna diferencia entre nosotros, esa diferencia tiene que ser resuelta entre nosotros. Sería vergonzoso, como Pablo lo dijo, que tengamos que recurrir ante la justicia de los incrédulos para que los incrédulos nos digan qué tenemos que hacer y aparte el nombre del Señor sea vituperiado, ¿no? La escritura. No, eso no es así. Pero te hablaba de la vía legal. Por supuesto, es una vía, legal, viable, por algo está ahí. Y si se puede utilizar, obviamente se utilizará. Versículo 19, amados, nunca tomen, otra vez enfatizo en esto, ¿no? El mal por el mal.
Léalo conmigo. Amados, nunca tomen venganza. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Nosotros, ustedes mismos. Si no den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía, dice el Señor, es la venganza. Está citando Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, si no me equivoco, o 25. Yo pagaré, dice el Señor. Esta conducta la aborda de una manera muy frontal el apóstol Pablo, muy frontal. Y es que dice, nunca tomen venganza entre ustedes mismos. Dios prohíbe, hermanos, y voy a hacer mucho énfasis en esto, Dios prohíbe que nuestro corazón pretenda obtener satisfacción o gozo, pero que nos gocemos en el dolor, ¿no?, de nuestro hermano, en el perjuicio o en el daño que nuestro hermano pueda tener. Y Dios obviamente nos está prohibiendo que nosotros podamos retribuirnos ese mal, pagándolo con mal. No debe de haber en nosotros ese deseo de sentir gozo, de sentir satisfacción en que el hermano por fin finalmente está pagando las que debe. Eso no es lo que Dios desea. Claramente la Escritura lo explica. Mía es la venganza, dice el Señor. Pero este punto lo aborda una y otra vez, y te lo voy a leer, porque el versículo 14, fíjate, el versículo 14, el versículo 17, el versículo 19, que es el que estamos leyendo, y el versículo 21, tratan sobre la venganza. Y te lo voy a leer, dice el versículo 14, bendigan a los que persiguen. Fíjate, o sea, no los maldigan, es lo que estamos hablando, no paguen mal con mal, no des maldición con maldición. Dice, no los maldigan, sino pídenle a Dios en oración que los bendiga. Esa es la actitud que debemos de tomar. El versículo 17 también lo aborda, nunca paguen mal por mal, respeten lo bueno delante de los hombres. El versículo 19 que lo acabo de leer, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Versículo 21, no sean vencidos por el mal, sino venzan, ¿qué cosa? Mal con el bien. Pablo es enfático en esto. Y creo que esta es una conducta en la cual necesito abordarlo un poquito más. Porque si hay algo que Dios no quiere es que nosotros pretendamos tomar justicia por nuestra propia cuenta. Hermanos, no nos corresponde a nosotros tomar el lugar que le corresponde a Dios. La justicia es de quién? Es de Dios. La justicia es de Dios, es una función exclusiva de Dios. La justicia es de Dios y a nosotros nos toca solamente esperar en su justicia. Esperar en su justicia, esperar en ese abogado perfecto, juez justo que tenemos. Dios nos enseña a que aprendamos a no dar lugar a la ira que hay en nuestro corazón, porque precisamente lo que hace la ira en nuestro corazón es producir odio. Es producir odio en nosotros mismos. Un odio destructivo que no es santo, obviamente, que no es justo, no es objetivo ni es equilibrado. Y ese deseo de venganza que nace en nuestro corazón, lo que va a hacer es dar a luz precisamente el pecado. En otras palabras, va a parir, y esa consecuencia de lo que va a dar a luz va a ser terrible para nosotros. Dios nos está cuidando precisamente de que la ira, en el odio que nace en nuestro corazón, nosotros no nos autodestruyamos. De ahí que Dios dice, no den lugar a la venganza. Y Santiago es muy insistente en esto también. Capítulo 1, versículo 20. Pues la ira del hombre no obra en quién? En la justicia de Dios. La nueva traducción viviente dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. No, hermano. En nuestra justicia nosotros no vamos a obtener rectitud. La rectitud que Dios desea. La justicia que Dios desea. Si nosotros rechazamos esta advertencia que Dios está diciéndonos, si nosotros no tomamos, más bien no determinamos, no decimos en nuestro corazón, Señor, esto es tuyo, esto no me corresponde a mí, esto decídelo tú, y tú como Dios fiel y justo, resuélvelo. Yo sé, hermanos, que hay situaciones complejas, sumamente complejas, en las cuales yo no sé cómo actuaría verdaderamente si estuviera en una posición como esa, pero sí creo que Dios, si me llegara a colocar en una posición de esas, me daría la sabiduría para abordarlo en ese momento. Lo cierto es que Dios está diciendo, descansa en mi justicia, descansa en mi justicia. Yo soy el que voy a actuar. Y si nosotros no actuamos en la justicia de Dios, lo que nosotros hagamos es desplazar a Dios en su justicia. Asumir el papel de que nosotros somos justos, menospreciar precisamente la justicia y la rectitud divina de Dios. Y sería como decir que la justicia de Dios es lenta. Que la espada de Dios, la justicia, la rectitud, la espada de Dios que se envaina para aplicar su justicia, no me convence. Sería como decir que yo soy más justo que Dios
y que yo soy más correcto y que puedo hacer las cosas de una manera más equilibrada que Dios. No, lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente darle a Dios esa función que no nos toca a nosotros. Esa función que si nosotros lo hacemos airadamente, descargando nuestro odio, obviamente va a traer consecuencias. Muchos han oído hablar de los justicieros, ¿no? ¿Qué han oído hablar de los justicieros? Bueno, son muy comunes ahí en el interior del país. Bueno, no nos toca a nosotros aplicar la de justicieros. No nos toca a nosotros eso. Hay muchas frases que hablan acerca, alardeando, vaya, la venganza como si fuera buena. La venganza es dulce y no engorda, decía Alfred Hitchcock. No engorda porque te matan, claramente. Otro decía Stephen Fry, creo. La venganza es un plato que se sirve mejor en frío. Terrible, hermano. Terrible. Eso es incongruente. Es totalmente antibíblico. Escrito está. Dios dice, y esto es lo que Dios nos dice a nosotros: mía es la venganza y la retribución. ¿De quién, hermanos? De Dios. A su tiempo, el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca y ya se apresura lo que les está preparado. Deuteronomio 32-35. Nosotros no vamos a tomar esa función. Esa función es de Dios. De ahí que Pablo, hermanos, lo que está haciendo es precisamente que aprendamos nosotros como iglesia a no retribuir mal con mal, a no tratar de vengarnos entre nosotros mismos, como inicia precisamente este versículo. ¿Por qué? Porque no es una conducta digna de aquellos que dicen amar a su Señor. Imagínense, ¿no? ¿Qué pensarían si viniera alguien que nos visita por primera vez y encuentra, no sé, por ahí para el oído, se da cuenta de que la hermana fulana está peleada con la hermana fulana porque no le pagó la cundina o algo así? Y ahora me enteró que se está justiciando ella de alguna manera para cobrárselo a los vecinos. Bueno, no, hermano, eso no es así. Hay muchas, la verdad, hay mucho que quisiera abordar en esto, porque hay cosas que usted pudiera señalar. Bueno, pero Dios dice, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. O la famosa ley del talión, ¿no? Que dice precisamente en Levítico 24:19, el que entonces lesiona a su prójimo según hizo, así le sea hecho ojo por ojo y diente por diente. Pero no, hermanos, esa parte, te vuelvo a decir, no nos toca a nosotros. De hecho, esto que está señalando el libro del Éxodo y el libro del Levítico no lo está diciendo para que nosotros lo hagamos de la misma manera, porque no es un mensaje que se le está dando al pueblo para que el pueblo lo ejerza. Pues imagínate si no un montón de justicieros habría entre los del pueblo. Se los está dando precisamente a los jueces, para que ellos que tienen que aplicar justicia aprendan a aplicar justicia con rectitud, y son ellos los que habrían de determinar cómo habrían de aplicar la justicia. De ahí que no es eso lo que a nosotros se nos está determinando, no se nos está delegando atribuirnos la justicia para actuar en justicia propia. ¿Qué es lo que sí debemos de hacer, hermanos? ¿Qué clase de justicia debe operar en el corazón del creyente? Lo voy a leer precisamente ya para terminar el versículo 20 y 21 y terminar este capítulo 12. Y esta es la manera en la que tú y yo debemos de proceder. Pero si tu enemigo tiene hambre, dice, dale, ¿qué cosa? ¿Estás ahí conmigo? Dale de comer. Esa es la justicia que obra en el corazón de Dios, y es la que tú y yo quieres que ejerzamos. Y si tienes sed, dale de beber. Ejemplo tenemos con Jesús. Porque haciendo estos carbones encendidos amontonarás en su cabeza. No seas vencido, una vez más. No seas vencido, hermano, por el mal. Si no vence el mal, con el bien. Vence el mal con el bien. Esa es la manera en la que nosotros debemos de actuar. Esa es la manera en la que nosotros debemos de aprender a fraternizar. Y yo quisiera hacer un desglose de cuántas deberes tenemos, hermanos, porque son muchos, obviamente, y me quedo corto con algunos que estoy mencionando aquí, pero no me va a alcanzar el tiempo definitivamente. Lo voy a abordar la siguiente semana, pero tengan en cuenta esto, hermanos. Y con esto quiero terminar para, obviamente, abordar un poco acerca más de la justicia de Dios y acerca de la venganza. La justicia del hombre no trae satisfacción al corazón del hombre, pero la justicia de Dios sí trae gozo, satisfacción a nuestro corazón. Amén. Porque solamente en su justicia nosotros podemos encontrar satisfacción, gozo y paz. Y al mismo tiempo esa justicia en la que nosotros debemos de actuar, que es en la justicia de Dios, nosotros sabemos que nuestras almas van a ser preservadas y que le estamos dando el lugar a Dios. A Dios le corresponde la justicia, no a nosotros. Y Dios nos libre, obviamente, que entre nosotros sea encontrada esa clase de conductas. Pero si hay algo que te quiero decir es que sea
completamente impensable que muchas de estas conductas que te he estado explicando sean practicadas de manera imprudente, intuitiva, o como tú le quieras llamar, pero yo sí les pediría, analicen sus conductas y que nada de esto obviamente asuma un gobierno en la iglesia del Señor. Nosotros somos luz y sal en la tierra y debemos actuar conforme a la verdad de las Escrituras. Amén. Señor, muchas gracias, Padre, porque tú una vez más nos sigues exhortando y nos sigues llamando, Dios, a no solamente predicar tu palabra, sino a vivir tu palabra, Dios. A entender que la justicia es tuya, Señor, y que a nosotros nos toca alinearnos a esa justicia expedita, fiel, justa, santa, recta que es tuya, Señor. Que entre nosotros no haya esa clase de conductas que dañan o lesionan al cuerpo y lejos de conducirlo al crecimiento, a la madurez, nos llevan a precisamente desprestigiar tu palabra para con los incrédulos, sino que entre nosotros hayan conductas rectas, Dios, justas, que aprendamos a fraternizar, a entender nuestras debilidades, a entender, Señor, que ciertamente tenemos que ser tolerantes, y esa tolerancia nos lleva, Dios, a encontrar precisamente el punto de llegar a la santificación todos juntos, Señor, sabiendo que estamos corriendo esa meta, donde no se trata de llegar primero, se trata de que todos podamos llegar y ser santos, Dios, imitar esa conducta que es tuya. En el nombre de Jesús te amamos y te admiramos, Señor, porque tú eres nuestro ejemplo. Amén, Señor.